Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, estoy en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. ¿Qué es un virus? ¿Cuál es la diferencia con una bacteria? ¿No? Mucha gente dice el bicho, refiriéndose a el animal como una entidad con vida propia. ¿Está bien o no? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Hay un libro que se llama Un día en la vida de un virus, de Editorial Periférica, cuyo autor, el profesor Miguel Pita, es quien está con nosotros en este momento. Profesor, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y asumo que está en esa ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Ahora mismo, de hecho, me encuentro en la propia universidad. Ah, perfecto, la conozco muy bien. Ah, qué bueno. Pro- Profesor, claro, yo decía al principio, ¿son seres vivos? ¿Un virus es un ser vivo o no? ¿Por qué la gente dice el animalito? Le da como una entidad, como una forma, ¿no? Sí, efectivamente, tendemos a adjudicarle características que conocemos mejor, ¿no? Incluso a veces pasa que todo lo tendemos a personificar, ¿no? A igualarlo a nosotros, aunque sea algo tan distinto como un virus. Pero es una pregunta muy interesante porque no hay un consenso sobre si considerar a los virus seres vivos o no. En realidad es poco trascendente porque conocemos muy bien lo que es un virus y es más una cuestión de definición, pero algunos expertos consideran que los virus deberían considerarse seres vivos y otros no. El debate, como digo, no procede de no saber qué son, sino de definiciones, porque Ujú, lo que ocurre con los virus es que no son seres celulares, digamos, como si somos nosotros, y al ujú. decir nosotros me refiero a todos los animales, me refiero a las plantas, me refiero a los hongos y a las bacterias. Las bacterias también son seres celulares, perdón, los virus son mucho menos que eso. Son la esencia de la capacidad de replicarse, son apenas unas moléculas, no llegan a ser Mm. una célula, que es mucho más. Y esa capacidad de replicarse es un problema, ¿no? Para el huésped. Sin duda, porque la cuestión, hilando con lo anterior, es que efectivamente, así como los seres celulares, ya sea una bacteria o sea un animal, desde una cosa más sencilla a una más compleja, así como nosotros somos capaces de hacer que nuestras células se reproduzcan, de alguna manera se dividan, es decir, la esencia es que en la célula hay mucha maquinaria para hacer muchas actividades y tiene una cierta autonomía. Sin embargo, el virus lo que lo caracteriza es la falta completa de autonomía. Solo tiene el material genético arropado por otras moléculas, por proteínas, y necesita de la maquinaria que sí se encuentra en las células para sacar copias de ese material genético. Es decir, en ese ADN hay un impulso a la replicación, a la reproducción, si quisiésemos utilizar un término que se parece más a lo que hacemos los seres vivos, pero no es autónomo, necesita meterse en una célula y utilizar la maquinaria que ya decía que en una célula, por pequeña que sea, ya es mucha, ya es un organigrama complejo y utiliza el virus esa maquinaria para copiarse a sí mismo. Y en el proceso daña la célula y de ahí que ocurra el patrón característico de los virus, que es que ingresa en nuestro cuerpo y él se replica y en el camino daña nuestras células. Ahora, es decir, más o menos tenemos la misma función, porque desde un punto de vista el ser humano también tiene la función de la procreación, ¿no? De la replicación. Ahora, Efectivamente, uy, perdón, sí, 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 pero es muy interesante ese apunte porque aunque no sean seres vivos en el sentido en el que lo somos los seres celulares, incluso si fuésemos de aquellos que consideran que el virus no es un ser vivo, aquellos otros que quieren decir que sí lo es, dicen, está bien, no son células, pero fíjense, hacen lo mismo que nosotros, como mm, tú bien decías, replicarse. pero ¿por qué ahora apareció, por qué aparecen los virus así de esta forma repentina y se convierten en un enemigo para la población mundial? ¿Por qué no pasó el año pasado? Pues porque la aparición, incluso siendo esperable en ciertas condiciones, si se dan ciertas condiciones es más esperable que surjan, incluso teniendo en cuenta que nos encontrábamos
como muchos expertos ya han dicho, en una situación en la que había bastantes probabilidades de que surgiese un virus, pero eso no deja de hacer que la aparición sea un fenómeno azaroso. Entonces, primero tiene que ocurrir un cambio en un virus preexistente, que ya existía desde, podían ser miles, podían ser millones de años o podían ser cientos, pero ese virus ya existía y muta de tal manera que adquiere la capacidad de ingresar en unas células distintas de las que infectaba. Ya hemos dicho que lo que sabe hacer un virus es ingresar en una célula y utilizarla, pero es en una célula específica. Su parte externa tiene que reconocer, tiene que encajar como una llave en una cerradura con algo externo de una célula. Entonces, si teníamos un virus que previamente encajaba como llave en cerradura en otra especie, bueno, se ha especulado mucho, murciélago, pangolín, etcétera, pero encajaba en esa especie, en algunas células de esa especie. Si sufrió un cambio y las moléculas externas fueron diferentes, pudieron empezar a encajar en nuestras células del tracto respiratorio. No, por ejemplo, en las de la piel, sino en las características externas. Digo, no en las de la piel y no en muchas otras. Entonces tiene que ocurrir un evento azaroso que ocurre con frecuencia, porque los virus, igual que todos, en este caso sí, los seres vivos, mutamos, ¿no? Cambiamos, sufrimos alteraciones en el ADN. Entonces el evento azaroso lleva a que ese virus que existía en una especie previa sea un poco distinto y que con esa distinción, con ese cambio, ya puede invadir otra especie. Esa otra especie podía no haber sido la nuestra. Podía haber pasado a pues, un virus, imaginemos que está en un murciélago, que sea capaz de invadir una oveja. No nos habría preocupado igual. O sí, si hubiese tenido alguna gravedad para las ovejas, pero de luego no en la dimensión en la que ha adquirido infectando a nuestra especie. Y además ha sido un virus con determinadas características que ha hecho que encima se propague muy rápido. Es decir, tenemos muchas situaciones. Por un lado, teníamos una alta probabilidad de que esto ocurriese por otros factores, porque esto ocurre mucho, pero más si se dan ciertas circunstancias. Por otro lado, ocurrió que podía ingresar en nuestras células y por otro lado pasó que encima era un virus que era muy bueno contagiándose. Entonces tenemos una tormenta perfecta, ¿no? con esta situación. Ahora usted en su libro dice en una parte que la propagación es tan alta del virus una vez que a través de la espiga entra a la puertita de entrada de la célula del humano, que es el ACE2, que lo hemos visto en varias entrevistas previas con científicos, que se propaga rápidamente, pero que a la vez ese factor se convierte en negativo para él. Es decir, el reproducirse con tanta facilidad y el pasar de humano a humano por el típico contacto cercano que tenemos los humanos, a la larga no le conviene al virus. En realidad no es exactamente esa la situación, pero es curioso que sí que hay una dinámica que se deriva de la capacidad infecciosa que tienen los distintos virus. Bueno, yo en el libro utilizaba un ejemplo ficticio porque, aunque quería que sirviese para comprender este fenómeno, como no sabemos qué va a ocurrir con el coronavirus, simplemente podemos especular con lo más probable. Y el tener un virus que es muy capaz de contagiarse, en realidad le resulta muy beneficioso, porque al final pues, se reproduce muchas veces que digamos que de alguna manera no es lo que quiere, porque un virus no tiene conciencia, pero es el impulso que tiene la molécula de la que está constituido. Es un impulso igual, como si fuese una atracción magnética por reproducirse. Lo que ocurre cuando un virus tiene una capacidad muy elevada de contagio es que tiende a mutarse mucho. En realidad es cuando un virus se replica muchas veces, lo que está haciendo es pasar generaciones muy rápidos. Ingresa un virus en una célula y a lo mejor salen 1000 partículas, ¿no? Ingresa una partícula y tenemos 1000. Eso significa que ha habido una generación en la que un virus o 10 se han transformado en 1000 o en 100.000. Eso sería una generación, pero una generación de muchos individuos, muchas partículas, que es como lo llamamos. Y esto ocurre simultáneamente en muchas células en cada uno de nosotros, pero a la vez en muchas personas. Entonces, un virus que infecta mucho y que tiene muchas generaciones, por el mero hecho de estar copiándose va adquiriendo más errores que uno que se copia pocas veces. Luego muta mucho. Y al mutar mucho, se producen cambios evolutivos.
Y lo que se espera cuando hay muchas mutaciones es que de todos esos cambios al final se vayan estabilizando más unos que otros y se tienden a estabilizar más aquellos que son menos agresivos. Porque los más agresivos, al final, y de nuevo es una deducción lógica, aquellos que son más agresivos simplemente hacen que el portador, el hospedador, nosotros, pueda hacer una peor vida que aquellos que son menos agresivos, ¿no? Hablando del mismo virus, si fuese menos agresivo, nos dejaría ir más días al trabajo, con más naturalidad. Luego será más contagioso y acabará siendo el que se propague. Como digo, todo esto, que yo lo explicaba con un virus ficticio para que se entienda, es simplemente la especulación de lo que es más probable. Estamos en medio de la pandemia, no sabemos cómo se va a desarrollar, pero es verdad que muchos estudios previos nos permiten modelizar cuál es el escenario más plausible de cara a un tiempo razonable. ¿Y necesita de células vivas para poder reproducirse? Punto número 1. Número 2, si mata a su huésped y ese huésped es aislado, ¿muere el virus en el cuerpo? ¿Muerto o sigue viviendo? Son dos preguntas muy importantes. Necesita de células vivas porque recordemos que el virus es solo química. Entonces es una química que entra en una célula y la célula, sin embargo, es química y biología. Ahí están ocurriendo cosas. Yo utilizo una imagen en el libro. El virus es como si llegase a una empresa. Y entonces se aprovecha de los recursos de la empresa, de los departamentos. Y a partir de ahí hackea la empresa y sale airoso saqueando esa empresa. Si un virus llegase a una empresa vacía, que es lo que podríamos decir que es una célula muerta, no tendría recursos de los que aprovecharse, entraría en un edificio abandonado. Así que necesita de células vivas. Y si un virus, en la segunda pregunta, lo tuviésemos solo en un individuo, ahora lo tenemos en tantos millones que está descontrolado, pero si consiguiésemos que solo hubiese un individuo contagiado, estamos todos aislados y al final solo queda un enfermo y ese enfermo nunca se relaciona con nadie y es capaz de superar al virus, el virus desaparecería para siempre. Estamos imaginándonos una situación muy difícil porque el virus está en tantos individuos que ¿cómo podríamos aislarlo en cada uno de ellos? Pero si todos los individuos enfermos estuviesen aislados y esos individuos no contagiasen a nadie y o bien lo superasen y sus defensas destruyesen hasta el último virión, hasta la última partícula de virus, o bien esos individuos aislados desafortunadamente muriesen y no antes de contagiar a nadie, desaparecería el virus por sí solo. Entonces el virus solo tiene la capacidad de sobrevivir porque es muy saltarín, siempre está encontrando algún nuevo cuerpo, algún cuerpo fresco, potencial que infectar. Más o menos como el pecado, ¿no? Que está buscando dónde accionar. Siempre encuentra. Exacto. Profesor, entonces, ¿no sería más fácil que mantuviéramos vivo al virus, pero controlado? Bueno, yo creo que no es que sería más fácil o más difícil, es que no podemos no mantenerlo vivo. Vivo, vamos a decir, entrecomillado, porque ya sabemos que claro, porque existe vivo, no, en es nuestro determinados debate. estados, ¿no? Pero no podemos eliminarlo actualmente. Es decir, la única opción que nos queda es intentar saber dónde está y aislar a aquellos individuos que lo tienen. Pero bueno, sabemos que es una tarea muy difícil. El objetivo, al final, con el aislamiento es que la tasa de contagio no sea muy alta. Nadie piensa que vamos a ser capaces de aislar a todas las personas infectadas y todas esas personas van a poder eliminar el virus y va a desaparecer. Sin embargo, hay una esperanza parecida y es lo que normalmente ofrecen las vacunas. Las vacunas lo que ofrecen es si consiguiésemos vacunar simultáneamente a toda la población mundial, el virus solo se toparía con cuerpos a los que no puede vencer y entraría y es como si se chocase contra las paredes y desaparecería. Entonces una vacuna al final es un catalizador de esa situación que buscamos, que es que no haya ningún cuerpo en el cual el virus pueda estar vivo. Es una situación
De nuevo, si pensamos en la de millones de habitantes, miles de millones de habitantes que somos en el planeta, es una situación muy difícil de conseguir, que todo el mundo esté simultáneamente libre de contagio. Sin vacuna es imposible, con vacuna es muy difícil. Porque dicen que la inmunidad en manada necesita de un 75% de infección a nivel global como para poder decir, ok, ya estamos cubiertos, ¿no? Y es prácticamente imposible. Sobre todo que la inmunidad de manada lo que hace es ralentizar mucho los contagios, pero no los erradica. Lo que hace la inmunidad de manada es que al final el virus que ha invadido un cuerpo y esa persona es potencialmente contagiosa, está circulando por ahí y el virus salta de unos individuos a otro y se encuentra, se choca contra ese muro. Porque si son individuos que han superado la enfermedad y están inmunizados, es como si estuviesen vacunados, se choca contra el muro. Pero mientras haya una sola persona Claro, potencialmente infectable, aunque hubiese una inmunidad de manada de un 95%, siempre quedaría un 5%. claro, Y siempre va a haber un virus capaz de encontrar un cuerpo. Imaginemos que la persona infectada va en un vagón, en un autobús, y en el autobús van 100 personas. Si la persona infectada se topa con las 100 personas, es muy difícil que contagie a las 100. Pero si hay una inmunidad de manada del 75%, quiere decir que de 4 personas a las que pudiese contagiar, una se infectaría. Entonces, pues va uno en el autobús y tose y esa tos llega a 5 personas. Bueno, pues por una cuestión probabilística, ya una está, persona se infectaría. No se infectarían las claro. 5, que sería la ventaja que da la inmunidad de manada, porque si se infectan las 5 es mucho más grave, porque cada una de las 5 va luego a su casa. Pero con que se infecte una se ralentiza, pero sigue vivo. Miguel Pita es el autor del libro Un día en la vida del virus, de Editorial Periférica, es académico de la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM, así la conozco yo. Profesor, usted dijo en el libro también que son parásitos químicos, ¿no? Los virus. Y por otro lado, el virus es material genético. Nosotros los humanos tenemos ADN. Los virus tienen ARN. Yo recuerdo haber estudiado en el secundario que uno era ácido desoxirribonucleico y el otro era ácido ribonucleico. ¿Cuál es la diferencia? Porque el pasado está muy atrás y no recuerdo exactamente qué significaba. Bueno, la diferencia es poca. Es poca. Tiene su trascendencia, por supuesto, a un nivel muy específico, pero es interesante llamar la atención sobre el hecho de que este virus es un virus de ARN, pero hay otros muchos virus que son virus de ADN. Ajá, Tienen que tener una u otra cosa. En este da la casualidad de que es ARN, pero al final eh, son dos moléculas que buscan la misma finalidad y que al final sirven para lo mismo, que es portar la información. La forma que se me ocurre de explicarlo de una forma muy somera es que el ADN porta la información de una forma más robusta, más difícil de estropear, es una caja más fuerte, pero es un paso más lejano de lo que el virus busca o de lo que el ADN busca. Es decir, la información que hay en el ADN para transformarse en algo, para transformarse en algo material, por ejemplo, la información que hubiese en un ADN se tiene que transformar en una proteína que protege al ADN o en cualquier otra cosa, cualquier otra función del cuerpo. Para poder transformar esa información en algo material, en el designio del ADN, tiene que pasar por ARN. Es como si hiciese una copia de seguridad para no estropear la copia original. Entonces, si el ADN fuesen unos planos, el ARN serían una fotocopia de los planos que ya se entregan a la fábrica. mm, Eso ya me estoy metiendo demasiado en términos específicos sin todavía ser muy preciso. Pero muy al científicos. final, los dos son formas de almacenar información, pero distintas. Y el ARN es como una fotocopia de peor calidad que el ADN. Con lo cual, a efectos de analizar cómo funciona un virus, da un poco igual. En los dos son manuales de instrucciones. Lo único que uno son los planos originales y otro la fotocopia. Y hay virus que son simplemente fotocopias. Es un matiz químico. Y al final lo que lo diferencia es que uno es fruto de la ribosa y otro de la desoxirribosa. Eso ya es pura química.
Eso fue lo que estudié en el colegio secundario hace miles de años. Seguro. Pero evidentemente, cuando penetra la célula, logra entrar a través del AC2, su capacidad de reproducción es muy alta, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema, porque puede crear un montón de copias iguales en ese cuerpo. ¿Qué pasa si el cuerpo supera la enfermedad? La relación célula que ha transitado ese momento de infección y el virus, ¿cómo es a partir del momento de la recuperación? Bueno, a partir del momento de la recuperación, que viene después de un gran trabajo del sistema inmunológico, que es un proceso complicado del cual cada vez sabemos más todos, digamos, hemos hablado mucho, todos hemos escuchado hablar mucho de los anticuerpos, etcétera. Pero lo que ocurre normalmente, por entender cómo revive nuestro cuerpo una vez superado, básicamente es que se reconstruye la parte estropeada de cero. Una célula que ha sido infectada por el virus en nuestro tracto respiratorio queda generalmente, me atrevo a decir, casi con total el 100% de las situaciones, destruida. Tiene el cuerpo que fabricar una nueva. Eso es lo que supone reponerse. Es decir, aquella célula que es mancillada por el virus es una célula que no vuelve a ser funcional. Una célula para tirar a la basura. Entonces el cuerpo se deshace de los restos, pero fabrica una nueva. Fabrica una nueva siguiendo el proceso natural. Nosotros somos células, estamos permanentemente renovándonos. Lo que pasa es que es una renovación forzada. Quiero decir, cuando yo me sacudo un poquito la piel, se me caen un montón de células, un montón, hablo de miles, que mañana estarán repuestas. Más aún, en mi intestino Claro. delgado, ninguna de las células que componen mi intestino delgado esta semana serán las mismas que estén la semana que viene. Se va a renovar totalmente. Es un proceso natural del cuerpo. Y en el caso de una infección, es una situación un poco forzada. Es una renovación que no sería siguiendo los plazos naturales del cuerpo, sino que el cuerpo entiende que aquellas zonas por las que ha pasado el virus requieren una reforma rápida, como si hubiese habido una avería inesperada en la casa, no una reforma planificada, no es dentro de un año quiero pintar la casa, sino bueno, he tenido una inundación, tengo que pintar la casa mañana. Hay virus que son mucho más agresivos que otros, ¿no? La respuesta en el ser humano, de acuerdo con la agresividad del virus, ¿va a ser diferente o una vez que un virus se aloja en el cuerpo, siempre tiene la misma graduación de contagio? La respuesta en el cuerpo humano generalmente es estándar. Es decir, la agresividad puede hacer que sea más acelerada o menos acelerada y puede tener alguna respuesta adicional por causar algún daño adicional. Pero el cuerpo humano siempre que detecta algo novedoso, inicia rápidamente el mismo protocolo. Tiene un Defensa. protocolo muy estricto que es cualquier material que no he reconocido como de mi cuerpo, y están nuestras defensas constantemente tanteando, diciendo, a ver, este trocito, este trozo sí, es del cuerpo, a ver, este no. Y entonces, en el momento en el que algo no es, evidentemente las células de las defensas no saben que eso es de un virus o de qué es, o no saben si es un virus o un trozo de una semilla que nos entró por la nariz, pero si reconocen algo nuevo, inician el proceso siempre, sea un virus muy agresivo o no muy agresivo. Lo que pasa es que generalmente distintos virus producen distintas reacciones porque a veces, aunque no sean agresivos, desconciertan más o menos al organismo. Y en el caso, por ejemplo, que estamos viviendo, lo que más desconcierta a nuestro organismo no es la agresividad del virus, no es un virus especialmente dañino, a pesar de las cifras, no es un virus que cause una mortandad tremenda. La prueba está en que mucha gente lo supera sin ni siquiera ser consciente de ello, no lo podemos comparar a virus más agresivos. Pero sí que es un virus nuevo, del cual nuestras defensas no tienen ninguna información. Por ejemplo, si nos vemos infectados por la gripe, todos hemos pasado alguna gripe en nuestra vida. Entonces las defensas
cuando se les presenta esa partícula que anda circulando por el cuerpo, que no es propia, y reconocen que es de la gripe, ya saben cuál es el protocolo con la gripe. Puede ser una gripe nueva y que cueste un poco desencadenar la respuesta adecuada, pero el coronavirus desconcierta completamente a nuestras defensas. Hace falta tener unas defensas en muy buen estado para que lo combatan de una forma adecuada, porque no hay información previa. Al ser una enfermedad que hace un año no existía, no podemos tener ni siquiera la gente más mayor puede tener un recuerdo en su organismo de haber pasado algo similar, porque es distinto. Me imagino que la carga viral también tendrá que ver, ¿no? En cuanto a la reacción del cuerpo. Tal vez el haber sido expuesto a una carga viral menor tiene menos posibilidades de poder afectar al cuerpo en grande manera. Y cuando recién decía, profesor, usted sobre las mutaciones, se habla de, cuando la información proviene de China, a veces no hay mucha información, ¿no? Entonces se cae un poco en la especulación. No sé si me lo va a poder contestar. Pero se habla de la cepa de Beijing y la cepa de Wuhan. Como que China está mandando señales que tienen dos cepas distintas. Pero la comunidad científica en general dice que fuera de ese caso de China, se observa que más o menos el perfil es más o menos el mismo, que no tiene una mutación tan significativa, lo que sería ideal, ¿no? Para nosotros con los esfuerzos que se están poniendo en este momento para tratar de controlar esta situación. ¿Qué hay con esa versión? Bueno, de momento depende de cómo se enfoque, se encuentra que son más o menos distintas las distintas cepas. En términos poco astringentes, vemos que incluso a veces se puede distinguir los virus de una ciudad de los virus de la ciudad de al lado en cualquiera de nuestros países. Pero mirándolo con un ángulo más cerrado, al nivel que más interesa, todos los virus son suficientemente parecidos para nuestro objetivo, que es que una misma vacuna nos pueda combatir, que ese sería lo ideal. Es decir, si nos ponemos a ser muy meticulosos, es verdad que hay muchas cepas, pero no son lo suficientemente distintas como para que no lo podamos considerar el mismo virus a los efectos interesantes, porque, por lo que comentábamos antes, el virus evidentemente muta, y en este caso no tiene una tasa de mutación tan alta, por ejemplo, como otros que son muy famosos como la gripe, pero bueno, es un virus de ARN, eso ya implica que es un virus bastante mutante, porque como decíamos, el ARN es un poquito menos robusto que el ADN, otros virus de ADN mutan menos. Pero afortunadamente, por lo que dicen los expertos, aunque se vean millones de cepas distintas, ya digo, casi a nivel ciudad, parece que es todo lo mismo, en un nivel de enfoque que es el que nos interesa, más cerrado. Y por otro lado, miraba, nosotros tenemos la suerte aquí en Norteamérica y mejor aún en Sudamérica, de poder mirar y ver qué es lo que pasó en China, qué es lo que pasó en Italia, qué es lo que pasó en España, Gran Bretaña, Norteamérica y luego Sudamérica. La forma en que el virus se fue trasladando. Y la pregunta puntual es, ¿solo se traslada a través de un huésped que es el ser humano? ¿O en realidad podemos interpretar que también tiene un desplazamiento que no tiene que ver con nosotros como humanos, pero sí con superficies que no tienen vida y que podría, sí, el humano ser el secundario? A ver si entiende la pregunta a la que me refiero, porque es muy claro ver el traslado y después una vez que llega a Sudamérica, que pudo haber llegado también de Europa a Sudamérica, ¿por qué primero se vieron los casos altos en Norteamérica y después en Sudamérica y no al revés? Entonces, ¿qué pasa con Nueva Zelanda, por ejemplo? ¿No? El control tiene que ver con una cuestión de protocolo de confinamiento, de distanciamiento social y de control, o realmente habrá algún aspecto geográfico y de distancia que sirve a esta ecuación? Es verdad que cuando uno quiere hacer una ecuación muy rigurosa, tiene que introducir muchos elementos. La mayoría de las ecuaciones se explican por 1, 2 o 3 elementos, pero a lo mejor puede haber hasta 20 o 30 que importen. Si lo quisiésemos ver de una forma simplificada, parece que todo apunta
a que es el humano el que lo traslada de un lugar a otro. Y hasta cierto punto a los humanos se les puede controlar, tenemos autonomía y tenemos legislaciones, es decir, podríamos evitar ese viaje del virus de un lugar a otro si estuviese en nuestra voluntad, como ha estado durante los periodos del confinamiento, ¿no? Ha habido incluso cierres de fronteras para minimizar esos viajes. Digo que lo normal es considerar que esencialmente se traslada a través del ser humano porque fuera de nuestro cuerpo tiene una duración, una supervivencia bajísima, prácticamente despreciable. Sabemos que tenemos que tener cuidado con los objetos porque ahí pueden mantenerse algunos aerosoles y si eso va de una mucosa al objeto, del objeto a la mucosa, puede ser un intermediario. Pero sin embargo, de un humano a un humano, el virus va de estar vivo en su ambiente idóneo a estar vivo en su ambiente idóneo. Luego, prácticamente el contagio se puede explicar casi en su totalidad en esos grandes viajes por el intercambio de humano a humano. Lo que pasa es que, bueno, a los humanos se les puede, como digo, se nos puede controlar y se nos puede pedir precaución y se nos pueden pedir medidas que pueden hacer que eso se ralentice y que efectivamente en ciertos lugares donde hay información previa y se pone atención y cuidados, se ralentiza mucho el procedimiento. O sea, funciona. Es decir, si queremos evitar el contagio funciona. Es muy difícil controlar la población mundial porque somos casi 8.000 millones, pero cuando se quiere, se puede. Igual que hemos conseguido, por ejemplo, con el uso de las mascarillas o de los cubrebocas y con el distanciamiento, cuando se ha hecho y cuando se hace efectivo, en donde se hace efectivo, que baje muchísimo el contagio, porque nosotros somos el gran portador. Eso tiene que ver con cómo es el virus. En su origen hablábamos que surgen para ser específicos de una determinada célula. Luego, que aunque puedan vivir en un soporte como un teléfono móvil unas horas, el virus lo que necesita es entrar en esa célula y necesita el AC2, ¿no? ¿Y por qué un perrito o un gato no se contagian? ¿Porque no tienen AC2? Porque tienen AC2, pero levemente distinto. Es como si quisiésemos introducir la llave de nuestra casa en la cerradura del vecino. El vecino también tiene cerradura, pero no acaba de entrar. Qué suerte, porque de hecho el humano por lo menos se puede dialogar, se pueden imponer protocolos, pero animales que andan por la calle, animales ferales, es imposible si están contagiados. Nos tenemos que ir, pero pensaba, el HIV, por ejemplo, desde el año 1980 podemos decir que se habla mucho y con todas las investigaciones y todos los logros que ha habido en cuanto a su contención, cómo el gobierno de Estados Unidos a través de los CDCs han impactado en África en cuanto al tratamiento de la enfermedad, aunque no hay una vacuna todavía. Llevamos 40 años dedicados a buscar una solución para el HIV y todavía no está. Y en este caso, en tan poco tiempo parece que se puso en espera todo lo demás y están la mayor cantidad de la comunidad científica dentro de ese libro tratando de solucionar este problema. Pero como un asunto como el nuevo coronavirus, si no se le diera tanta atención, podría llevar hasta 40 años como para paliar un poco el efecto, ¿no? Esa es la última pregunta, doctor. También hay otro factor, son los dos. El principal, sin duda, es poner los medios. En este caso, podemos decir que prácticamente todo el planeta se ha volcado por buscar una solución y aunque todavía no lo hemos conseguido, tenemos grandes esperanzas de conseguir en pocos meses una vacuna y nunca se sabe si será en el periodo en el que queremos o un poquito más, pero todo parece indicar que se va a conseguir. Y gran parte de esto, y esta sería la otra pata que explica el fenómeno, es por las características del virus. Por eso que comentábamos de que aunque parece que hay muchas cepas, todas son lo mismo en suficiente grado, el grado que nos interesa. El virus que provoca el SIDA, el HIV, muta mucho más, es mucho más voluble, tiene una tasa de mutación más elevada, entonces está permanentemente escapándose. Y en cierto modo lo vemos también con la gripe.
La vacuna de la gripe de un año no vale para el año siguiente, Ujú. o la influenza, ¿no? Que yo he estado diciendo gripe todo el rato, pero muta tanto que a veces ni siquiera vale la de un año para otro porque estamos permanentemente corriendo detrás. En este virus Claro, parece que tenemos esa suerte de que, a pesar de que está en muchos cuerpos y eso aumenta su tasa de mutación, es relativamente estable como para, por lo menos, tener esa esperanza. Es verdad que es una pandemia muy terrible, sin duda, pero esa es una de las razones para ser optimistas, porque podría haber sido peor, podríamos estar claro. peleando contra un virus mucho más difícil. Es un virus muy eficiente, muy efectivo. Doctor, muchísimas gracias. Él es Miguel Pita, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro Un día en la vida del virus, de Editorial Periférica. Fascinante. Gracias por los conceptos que nos ayudan a comprender esto que es tan cercano a todos nosotros. ¿Quién no Un conoce a gusto, alguien que se ve afectado por esto? Profesor, gracias. Buenas tardes. encantado de conversar contigo, Guillermo, un placer. Gracias. Y ustedes, Un día en la vida del virus, de Editorial Periférica, del profesor Miguel Pita. Soy Guillermo Arduino para CNN desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.